Hola a todos. Bueno, hoy, antes de empezar, quería pedirles algo a todos los que ven este podcast, y es que se suscriban. Les dejo aquí el enlace para que se suscriban y cada vez ir teniendo más comunidad a la que acudir. Veo que hay mucha gente que sí, que ve el vídeo, pero que al final no se suscriben, así que échenme esa manita ahí, dándole a like y luego a suscribirse, ¿vale? Y hoy estamos en el pueblo de San Bartolomé. Hoy venimos a buscar a Marcos, seguro que muchos lo conocerán, un referente aquí en la isla con respecto a la comida. Sobre todo lo conocerán por ese 8 mágico que siempre lleva en todas sus creaciones. Pero bueno, vamos a dejar que sea él el que nos cuente un poco la historia. Y vamos a conocer a otra persona más y a su historia en este capítulo de Maemuki. Estamos ya aquí llegando para recogerlo. Por aquí lo tenemos ya. Muy buenas, ¿cómo estás, tío? ¿Bien o qué? Bien, tío. No, Aquí no. ya estamos ya ¿Estamos grabando con todo ya? con todo, ya estamos con todo. Qué bueno. Vamos de una ahí. Genial. Siempre ¿Cuánto artilugio Prepara. lo había visto? Siempre me lo había imaginado. Digo, ¿cómo tendrá todo esto montado? Joder, bien Sí, artilugio. mucha gente se lo pregunta y bueno, ahí y siempre probando un poquito para ver qué plano queda mejor, cómo Bueno. enfocar una cosa, cómo enfocar otra. Pero bueno, siempre dándole vueltillas, que al final lo que le interesa a la gente y lo importante es la historia, ¿no? El contenido. Sí, Sí. contenido que sea de valor y que podamos aportarle a todo el mundo algo valioso, ¿no? Ahí Marco, vamos. siempre empiezo, bueno, yo te conozco de otras cosas, pero siempre me gusta empezar con quién es ese Marcos de la infancia, dónde nació, cómo fueron esas inquietudes antes de ser el Marco que eres hoy, ¿no? Pues es curioso porque me siento muy canario, pero no nací aquí en Canarias ni en Lanzarote. Yo nací en Valladolid porque por la parte de mi madre toda la familia está allí y ella quiso dar a luz allí. Pero realmente vine con 15 días de nacer, así que bueno. Wow, Venga. entonces ya estás batiendo el récord. Mira que he tenido gente a ver, sí, una de las invitadas también era de Gran Canaria. Se vino creo que con 9 meses, si no me equivoco. Igual ahora me estoy equivocando, pero bueno, ya me corregirán. Yo que soy de Gran Canaria y me vine con 9 años. Y hay mucha gente entonces ya no nos dejan decir que no somos conejeros de Total. pura cepa, porque ya llevamos más tiempo viviendo. Sí, sí. ¿Y en la infancia, Marcos, ya despertabas esa inquietud por la cocina y por crear como tienes ahora? Pues sí, realmente desde bien pequeño ya estaba pegado a la cocina. Mi madre es gran cocinera, no profesionalmente, pero sí que en casa, o sea, esas papas de los valles que yo tanto promuevo ahora y tal, parece que es como algo que descubrí ahora, pero es que esta papa llevo yo comiéndola en casa por parte de mi madre desde que tengo uso de razón. Es más, los niños en el colegio prácticamente estaban esperando a que les dijera, oye, comemos en casa hoy por las papas de mi madre. O sea, y eran esas papas, las mismas, las de los valles. Claro. Porque pues yo veía que en el colegio pues muchas madres de los niños a lo mejor no eran tan cocineras y sí que eran más de coger y comprar cositas congeladas por el tema del tiempo, ¿no? Y la facilidad. Pero eso en mi casa nunca pasó. O sea, mi madre, el poco tiempo que tenía, porque la verdad que la pobre siempre ha trabajado muchísimo, más de lo que a mí me hubiese gustado, y el poco tiempo que tenía en casa era para cocinar. Y el poco tiempo que tenía en casa para cocinar, yo estaba ahí como una garrapata viendo qué Todo, estaba cocinando, por qué le ponía esto, por qué no y tal. Así que sí, sí. Desde entonces muy pequeño. Yo creo que eso que nombras es súper importante, porque eso como que se ha perdido, ¿no? El tener a las madres en la cocina, ¿no? Y que uno llegara del colegio y tener la comida y esa comida casera
esos sabores que siempre dice, ay, como el potaje de mi madre no hay nada, ¿no? O como la comida de mi madre no hay ninguna y tal. Y eso, la verdad que por la rapidez con la que ya vivimos, por todo este estrés, por las situaciones económicas, es decir, donde ya tanto el padre como la madre trabajan. Entonces eso también se ha perdido. Entonces tu inspiración viene ahí, de la cocina tradicional de tu madre. 100%. No era una cocina de hacer cosas muy elaboradas, aunque sí que tal, pero sobre todo, lo que sí que en lo que invertía era en comprar buenas cosas. Incluso siempre en casa, el poquito espacio que tuviésemos de terraza o lo que sea, ella siempre tenía pues sus tomates, sus fresitas, que es lo que más sale aquí en temporada y tal. Y eso siempre lo vi. Lo poquito que puedas tener en casa de hierbas, tal, pues cilantro, perejil, todo eso, siempre hay en casa fresco y cogerlo y pum, y al plato. Es que eso es fundamental. Y da unos sabores y unos aromas que la verdad que envidian. Entonces tuviste esa adolescencia de la cocina y te criaste, es decir, estabas en los valles. Cuando viniste, ¿tu madre es decir, se criaron ahí o te criaste? No, en los valles cogíamos, iba a comprar la papa y ya está. Nosotros, cuando llegamos aquí a la isla, donde primero vinimos a vivir fue a Playa Blanca, creo que es donde, cuando yo era bebé, que no, de eso no me acuerdo. Pero luego el resto de prácticamente toda mi infancia he vivido en Costa Teguise. Ah, ok. Sí. Mira, una cosa curiosa de lo que hablábamos de cuando llegas del colegio y tal. Yo cuando llegaba del colegio, mi madre me tenía grabado un capítulo de Dragon Ball y un capítulo de Arguiñano. O sea, ¡wow! ¡Qué mezcla! Imagínate. Eso era como lo máximo para mí, llegar del colegio, tener la comida y el capítulo de Dragon Ball y de Arguiñano. O sea, imagínate. Yo ya desde pequeño, ¿con qué edad era eso? Muy pequeño, con 7, 8, 9 años, sí. Wow. ¿Y luego te dio por estudiar cocina, Marco? ¿O lo fuiste haciendo autodidacta y luego como muchos cocineros, ¿no? Que es que mucha gente cree que necesitas una gran formación en cocina para cocinar bien, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, hay muchísimos grandes cocineros que sí, que después se forman a lo mejor para ya coger nuevas técnicas, o viajan o van a nuevos sitios y tal, pero ¿cómo fue tu caso? Total. Pues en mi caso, muy a mi pesar, yo era muy mal estudiante, o sea, en el colegio la verdad que era bastante mal estudiante y bastante con malos hábitos en general, o sea, era un descarrilado completamente. Y ¿qué pasa? Pues que me daban la opción de terminar con el instituto porque no estaba haciendo prácticamente nada y estaba perdiendo mucho tiempo ahí, por pasarme a la escuela de hostelería y conseguir el título y hacer algo con mi vida, porque realmente estaba yendo allí y perdiendo el tiempo y la verdad que no tiene sentido cuando estás yendo a un sitio sin hacer y sin aprender nada. Y como la hostelería ya era algo que yo realmente ya a esa edad decía, yo realmente no quiero seguir con los estudios para algo que luego no me vaya a servir ni, ¿sabes? Ni le vaya a sacar yo ese provecho que quiero. Entonces decidí meterme en la escuela de hostelería. La verdad que, bueno, ahí aprendes tus bases, pero donde más aprendes luego es en tú investigando, si quieres crear cosas nuevas y si quieres hacer nuevas mezclas, que es lo que se está llevando mucho ahora, ¿no? El tema de fusionar comidas, de hacer de todo tipo. Pero bueno, siempre esa base, la verdad que es importante y la verdad que es bueno hacerlo, como dices tú, no estar perdiendo el tiempo en otras cosas que quizás después ya no te aporten. ¿Y siempre estuviste en esa etapa o tuviste esa adolescencia rebelde como tenemos todos y intentaste, luego ya te reencaminaste? Más rebelde de la que te pueda contar, o sea, realmente ahora todo el mundo que me conoce de esa época, y hay gente con la que yo paraba en esa época que todavía siguen, ¿no? Pues arrastrando ciertos malos hábitos y tal. Me ven como si me hubiera tocado alguien y me hubiera dicho, vale, ahora ya no eres el que eres antes. ¡Pum! ¿Sabes? Ha habido un cambio muy grande. Realmente hubo un tiempo en el que las cosas se habían puesto tan turbias por todos
el mal ambiente donde me rodeaba y todos los malos hábitos que tenía, que decidí empezar a trabajar un poco en mí mismo, en crecimiento personal. Estuve yendo a muchas charlas, por ejemplo, de Borja Villaseca, que para mí es como prácticamente una persona que me dio la vuelta a la cabeza, en plan de que todas las cosas que nos pasan realmente nos pertenecen y todo esto, ¿no? Y que muchas veces tratamos de echar balones fuera de todo lo que nos rodea y nos ponemos en modo víctima de, Sí. ay, es que a mí, es que tengo mala suerte, es que no sé qué. Si te pones a analizar lo que llevas haciendo las últimas semanas, los últimos meses o los últimos años, son exactamente los que te han llevado a donde estás ahora mismo. Entonces, bueno, me puse ahí un poco friki. Yo es que soy bastante friki. Cuando me meto en cualquier cosa, tengo que llegar como al final del asunto. Y entonces me cambió mucho esto, la verdad. Me cambió mucho. Sí, el llevar una línea y cambiar después totalmente para otra. Total. Sí, porque esa es otra. En lo que es tu vida, es decir, en ese cambio que tuviste, entiendo que hubo momentos muy complicados, ¿no? Es decir, ¿recuerdas alguno en particular que dijeras o cambio o esto ya no va a acabar bien? Pues bastante, la verdad que bastante. Te lo prometo que cuando hablo de esto parece que incluso hablo de otra persona, porque estoy como tan apartado de cualquier ambiente turbio que me cuesta ponerme en situación. Claro. Pero sí que tuve bastantes problemas incluso con la justicia y vi pues a mis seres queridos, a mi madre en concreto, que es con la que más unión tengo y tal, pues pasándolo bastante mal y creyendo que pues me iba a pasar algo ya bastante tal, acabar pues con problemas grandes judiciales o problemas personales muy grandes, y decidí que yo no quería ver a nadie de mi entorno así por mis malas conductas, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero eso hoy en día, Marco, te lo digo porque precisamente por eso hablo con un montón de gente y hay un montón de historias. Es un ejemplo para mucha gente después. ¿Sabes? Porque a mí me pasa a veces cuando das charlas o cuando hago alguna formación o alguna cosa y te dicen, ay, pero ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, pues es que la vida da muchas vueltas y puedes tener negocios o puedes estar trabajando para otra persona y no irte bien. Y la vida da tantas vueltas que al final el contarlo, ¿no? Es un ejemplo para otra persona para decir, ah, coño, pues yo pasé por algo tal, yo tengo que cambiar también porque Total. esto, ¿sabes? Entonces, 100%. me gusta y me gusta lo del podcast precisamente para llegar a ese tipo. ¿En qué momento ya luego decidiste formarte y decir, bueno, voy a ir ya a por la cocina y voy a empezar a emprender? Pues mira, fíjate que es curioso porque salí de la escuela de hostelería un poco, no decepcionado, pero sí que no la entendía yo cuando empecé a estudiarla, no la entendía como lo que realmente luego yo llevé a cabo en las prácticas en hoteles, ¿no? Es una cocina bastante monótona, ¿no? En un hotel y tal, y a lo mejor menos cuidada de lo que yo entendía como cocina, tanto en producto como en elaboración, como en todo, ¿no? Era como algo muy plano, muy básico y realmente me quitó como un poco la magia de lo que yo entendía como cocina. Entonces yo salí de la escuela de hostelería, incluso el profesor, mi profesor de la escuela de hostelería, que soy malísimo para los nombres, me va a matar si no tal, pues tenía un restaurante en Arrecifes, que tampoco me acuerdo del nombre, porque es que soy horrible para los nombres. Pues me quería con él, incluso cuando salimos del curso me dijo, oye, pues me gusta mucho como tal, que creo que tienes, ¿sabes?, potencial si sigues en la cocina. Y le dije que no quería, no trabajé en cocina hasta los pasados como 6, 7, no, incluso muchos más años. Cuando salí de la escuela de hostelería, empecé a trabajar rapidísimamente porque ya pues quería irme a vivir solo. Ya con 17 años yo me fui de casa a vivir solo y pues empecé a trabajar. Fíjate que trabajé en un almacén de unos supermercados conocidos aquí. Y estuve como 5 o 6 años en mi primer trabajo con 17 años, lejos de lo que se suele ver ahora, que una persona ya aguanta 5 días. Tengo currículum que me parece que le falta ponerme. Estuve 2 horas y media aquí, 3 horas 50 aquí. O sea, yo alucino. Hoy en día es brutal, sí. Alucino con esto, o sea, como no sé, es que además también está todo muy caro ahora, no entiendo cómo la gente vive con Sí. poco, no sé.
Pues a lo que iba, que ya en mi primer trabajo estuve como muchos años, no era ni de lejos el trabajo que yo quería, no era ni, ¿sabes? Nada pasional ni nada, era dinero y ya está. Pero estuve mucho tiempo porque, oye, quería hacer un cambio, ¿no? Quería salir de mi casa, quería tener mi independencia, quería comprarme mi primer coche, quería vivir solo y tal. Y a partir de ahí, antes ya incluso de terminar en este negocio, en esta empresa, que yo estuve como 5 o 6 años, antes de terminar ahí, yo ya había ahorrado para montar mis primeros negocios. ¿Sabes? Wow. ¿Ya Sí, tenía, sí. ¿Con qué edad era eso? Con 21 monté la primera empresa. Sí, ya tenías el espíritu emprendedor que tenemos algunos, ¿no? El picotazo de la víbora. Sí, la verdad que sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Entonces con esa edad ya ahorraste para emprender y emprendiste ya según dejaste ese trabajo, ¿ya empezaste con lo nuevo o buscaste otro para...? Empecé estando en el mismo trabajo. Ah, ok. Sí, lo mantuve, o sea, seguía trabajando ahí, pero ya estaba trabajando en montar lo otro, que básicamente me fui a Valladolid, me hice un curso en una de las mejores escuelas de Valladolid de cortador de jamón, y como en esa época pues yo había un poco planteado en la cocina algo que se diferencie, ¿no? Pues el tema de lo del corte para los eventos, que también me gustaba organizar eventos y tal, pues me parecía muy acertado. Y aparte, pues ya monté una pequeña empresita de distribución de ibéricos. Trabajaba con la familia Marcial, mira, de ellos sí que me acuerdo el nombre. Y traíamos palés de todo embutidos ibéricos, paletillas, tal, para Navidad. Todos los padres de mis amigos y tal, pues siempre me compraban porque hacía las bandejitas de surtido. Sí. Qué bueno. Sí, ese fue el primer toque con el emprendimiento, sí. Wow, la verdad que bueno, pues no empezaste mal, por lo menos el ibérico dice, si sale mal tienes ahí para... Sí, me puse fino. Qué bueno, ¿y eso fue con qué edad, Marco? ¿Me 21. dijiste? 21. ¿Y cuánto te duró el emprendimiento? Pues mira, con esta empresa estuve 2 años y es curioso porque no entendí lo que me pasaba con las siguientes empresas también que había montado, que pasaba cierto tiempo y aunque eso fuera bien, yo me sentía como que, bueno, ya lo había hecho. Entonces, ahora hace poco he descubierto lo que me pasaba, que realmente a mí lo que más me excita laboralmente, lo que más me mueve, es el periodo de gestación de los negocios. Cuando el negocio ya está formado, mi idea ya está aterrizada y realmente ya lo hice real, empieza a perder un poco esa magia para mí y yo ya estoy pensando en algo más. Entonces, en esa época era muy joven y no entendía y pensaba, pues me habré equivocado de proyecto. Y no era eso. Era de que yo tenía pues ganas de seguir creando, que realmente es lo que más me mueve. Una vez que está creado, pues oye, está muy bien, a lo mejor debería haber dejado a un equipo trabajando en ese proyecto y seguir. Sí, y eso te digo que a mí particularmente me pasa igual. O sea, me gusta mucho a la hora de crear, de hacer los proyectos y cuando ya están montados también es como ese ímpetu, ¿no? De volver a crear otra cosa, que ahora me pasa, bueno, muchísimo con el tema de la IA y de preparar programas y de hacer proyectos digitales y tal, que tienes tantas cosas que puedes hacer ahora, más que antes, que te genera hasta a veces ansiedad, ¿no? De decir, ahora quiero crear esto y luego quiero crear lo otro. Y al final lo tienes para tener más tiempo y al final el tiempo que te queda libre lo ocupas para hacer otra cosa. La verdad que en ese punto. ¿Y el siguiente emprendimiento? Pues ahora mismo realmente estoy, de las cosas que más ilusión me hacen ahora mismo, en plan que las tengo muy en mi cabeza, es llevar, o sea, el proyecto de 8 Burger ya logré juntar varias de mis pasiones, ¿no? Que una es viajar, otra es cocinar, pues en 8 Burger he logrado fusionar un poco esas dos, ¿no? Pero en este siguiente proyecto ya le sumo una pasión más, que es andar en moto. O sea... pero tienes otro, no vamos a hacer spoiler porque quiero tocar 8 Burger. Vale. 8 Burger bien. No, vale. Te decía que si tenías
después de ese de los ibéricos, ¿montaste alguna otra cosilla más? Vale. ¿O ya comienza la historia de Ocho Burger? Sí, ahí seguimos tanteando con proyectos y bueno, estuve un tiempo también dedicándome al cannabis de forma profesional, o sea, tuve mi asociación de club de cannabis medicinal. Realmente lo que más me gustaba tratar era temas medicinales, ¿no? Pues gente mayor que tenga dolencias, rodillas y cosas así, pues yo hacía cremas, hacía mis propias genéticas de cannabis buscando esos puntos altos de CBD. Wow. La verdad que era muy friki del cultivo de cannabis desde muy pequeño. Ya me interesaba a nivel cultivo y a nivel consumo también, siempre consumí de pequeño. Ahora hace como 10 años que no consumo y no cultivo y lo único que echo de menos es cultivar, porque consumir ya no conecta conmigo y ya no somos lo que éramos. Sí. Exactamente. Pero siempre el cultivo fue muy interesante para mí. Ya a nivel planta, es una planta muy exquisita y muy difícil de cultivar, es muy propensa a muchas plagas y muchas cosas, y el sacarla adelante durante todo su proceso y el entender sus necesidades de horas de alimentación y tal, y estudiarla, a mí me encanta. Yo sacaba, te digo, hacía mis propias selecciones de genéticas y tenía mis casas donde tenía machos por un lado, hembras por otras, y yo las fertilizaba y tal. O sea, sí. Qué curioso. Muy curioso. Sí. Mira, y para tocar la parte de Ocho Burger, ¿no? Como ya has nombrado, porque a mí me da la sensación, y ahora más, ¿no? Después de estar hablando contigo y conocer toda esta parte que no conocía, de que muchos pueden pensar que creaste una hamburguesería, pero yo lo veo diferente. Yo creo que creaste, ¿no? Un modo de vida, un modo de hacer las cosas de otra manera, y no la típica esa hamburguesería que se ha visto siempre, o que ha sido más tradicional. ¿Es así o me equivoco? A ver, cada uno tendrá su punto de vista, ¿no? Sí. Me gusta el tuyo, que lo entiendas así. Realmente yo lo que entiendo es que con Ocho Burger como que cruzamos una línea, y a mí me gusta llamarlo restaurante de hamburguesas. Creo que ya simplemente la palabra diferencia de una hamburguesería, sin despreciar ni mucho menos. Yo voy mucho a comer a hamburgueserías de las que hemos visto toda la vida. No sé si puedo decir nombres, pero sí, Cuco, Capi, ¿sabes? Yo voy... Igual alguno no sale de patrocinador, digo. Sí, no, mira, los del Cuco que vienen también por Ocho Burger, y cuando yo voy por ahí a veces se sorprende, ¿no? Y mucha gente me dice, ¿y vienes aquí a comerte? Digo, pues claro, o sea, que yo haga ese tipo de hamburguesas más elaboradas y tal, no quiere decir que a veces te bajes y te guste comerte algo más sencillito, ¿sabes? O sea, que no quiere decir que sea ni peor ni mejor, es otro... Es que es otro concepto. Yo entiendo que es otra cocina, ¿no? Es otro tipo de comida. Es como el que va y se come una pizza. Hay pizzas de todos los tipos y de todas las maneras. Es decir, no necesariamente todas son iguales, o son con una masa madre, o son con... ¿sabes? Es que varían tantas cosas que... Yo lo que considero que pues que ese sector de burger está como un poco más hecho a la burger más convencional, o sea, una burger más adaptada a lo que le gusta a todo el mundo. Incluso ellos hacen sus modificaciones y te las puedes hacer a tu gusto, por eso tienen esa aceptación, yo creo, ¿no? Esos sitios. Sí. En mi caso, por ejemplo, son hamburguesas más personales, son hamburguesas de autor, y que de último estoy bastante estricto con que no se modifican las hamburguesas, ¿sabes? Porque realmente están creadas con equilibrios de dulces, cítricos, salados, tal, algunas que lleven picante, lo que sea. Si tú le quitases alguno de esos ingredientes, realmente probablemente perdería el sentido de ese equilibrio que se creó. Eso, Marco, tocas un tema que tú sabes que, bueno, que yo estuve también con el tema de restaurantes y demás, y es un tema que siempre digo, pero ¿cómo pueden venir y decir de un plato, pero esto no me gusta, quítaselo? Es decir, el plato es una combinación de sabores de todo lo que tiene. Si no te gusta uno de los ingredientes, pídete otra de los que te guste, A ver, es lo que yo opino, ¿no? Después mucha gente ya pues nos pondrán y dirán, bueno, pues
Yo Si a voy mí no y me como gusta, lo que quiero. exactamente, ¿no? Pero sí, a ver, entiendo esa parte y me gusta, ¿no? Esa parte de decir, no, mira, la hamburguesa viene con esto, no estamos ni quitando ingredientes ni Sí. poniéndole alioli porque a ti te gusta el alioli o tal. Entonces, pruébalo así. Sobre todo porque hay muchas cocinas que ya muchos después nos llamarán más pijos o tal, o más sibaritas, ¿no? A la hora de comer, que tú vas y no sabes ni el menú, Total. sino pagas y te ponen los platos y tú vas probando. Y Yo ya está, feliz. exactamente. Feliz. Y yo creo que es una experiencia pues súper agradable, ¿no? A la hora de comer y de probar cosas nuevas. Está claro que no es para todo el mundo, porque hay gente que come, como se suele decir, sota, caballo y rey, y Sí. no lo saques de ahí porque no le gusta otro tipo de comida. Sí. Pero, bueno, yo estoy contigo en eso, ¿no? Si la hamburguesa lleva eso porque tú la has creado así, porque consideras que el dulce con este toque cítrico pues va a quedar perfecto, pues Total. pruébala. Después me puedes decir, no, mira, esta no me gusta, Sí. me gusta otra y tal, porque es totalmente lícito. Después, para algo se crean diferentes hamburguesas Total. y demás. Marco, otra parte, ya que tocamos justamente esa de las hamburguesas, que mucha gente comenta y mucha gente dice, y sobre todo acostumbrado pues a estas grandes cadenas, ¿no? Como puede ser McDonald's, Burger King y demás, que tienen esos menús tan baratos, hamburguesas de €1, de todo tipo, que bueno, todos sabemos la calidad que es y tal. Pero sí que he escuchado a mucha gente decir, hostia, pagar 16 € por una hamburguesa, tío, es que ya es demasiado, ¿no? Y hay mucha gente. ¿Cómo justificas tú o cómo justificarías tú a una persona el precio de una hamburguesa de 16 €? Mira, te voy a ser muy honesto, y cuando yo pongo los precios, cuando yo hago los escandallos de mis propias hamburguesas, hasta yo digo, joder, al precio que la tengo que poner. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, las cosas de calidad han subido tanto. O sea, hay cosas de baja calidad que se suelen mantener o no tienen como cambios tan bruscos, pero cuando coges productos que están tan en auge, como los panes con los que trabajamos, las carnes en las que trabajamos, que se entiende que están muy en auge. Cuando algo es muy bueno, pues mucha gente está detrás y el valor sube. O sea, esto pasa en todos los activos que existen. O sea, si toda la gente no quisiese un Rolex, el Rolex no costaría eso. Exacto. Entonces, realmente creo que tenemos las hamburguesas más caras de la isla, o sea, sin duda, pero también considero que creo que invertimos el mayor precio en todos los productos. No suelo ver en todos los sitios papas de aquí, no suelo ver quesos de aquí en muchos de los sitios, y muchas veces lo entiendo porque es una inversión grande en productos de aquí, pero luego sinceramente creo que la gente lo valora. En nuestras reseñas, por ejemplo, hay comentarios de, oye, son bastante caras, pero oye, te lo comes y merece la pena, ¿sabes? Entonces, caro, sí. Respaldado, también. Realmente no solo es el producto, sino también un poco la inversión en mí mismo que yo hago saliendo y trayendo esas recetas y tal. Yo creo que soy una persona que me trabajo mucho el tema de las recetas y traigo propuestas bastante interesantes como para que luego esté respaldado el precio. Claro. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que yo, por ejemplo, cuando voy, ¿no? Y cuando yo las probé o cuando yo voy y pruebo una hamburguesa de ese tipo, que a lo mejor conozco los productos, sé el tipo de carne que es, sé el precio que tiene el kilo, sé el tipo de queso que usas y sé el precio que tiene el kilo. Entonces, más el trabajo que hay dentro, más el trabajo que hay detrás a la hora de crear, más ya si nos vamos a meter en la ecuación de lo que se paga por simplemente trabajar, ¿no? Al Estado en impuestos, en lo que te cuesta un local, en todo lo que hay detrás después de que tú ves la hamburguesa servida en el plato, uno lo entiende. Uno lo entiende porque hay muchos sitios por ahí que deberían de cobrar todavía mucho más caros, porque así los ves. Restaurantes donde se paga mal al personal y al final no pagas mal al personal porque te dé la gana de pagar mal al personal en algunos casos, sino porque hay veces que ya te vas viendo tan ahogado y tan ahorcado que o tienes que echar a uno o tienes que despedir, y hay veces que para hacer las cosas bien, sobre todo en hostelería, que siempre ha habido mucho
digamos, tanto por parte de los empleados como por parte de empresarios, que hay de todo, ¿no? Es decir, eso es otro melón que si lo abrimos, vamos, estamos aquí hasta la semana que viene, ¿no? Pero sí es cierto que siempre he pensado que por eso la alta cocina sí que funciona, porque vas y te cobran por un plato una barbaridad, y es para asimilar eso que dices tú, es decir, productos de buena calidad, personal cualificado, porque después, ¿sabes? No es lo mismo poner un camarero que, oye, mira, que yo quiero trabajar en verano, empiezas y no tienes quizás la formación todavía, que luego se puede ir adquiriendo, a una persona que haya ido a una escuela de hostelería, donde esté preparado, donde sabe cómo servir, donde haga mil cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es eso, que las personas, sobre todo, están acostumbradas a ver lo otro, que la calidad es bajísima y es una cadena de producción que es brutal, pero si te fijas, si un día vas a cualquiera de esas hamburgueserías y te fijas en cómo producen la hamburguesa que te estás comiendo, pues dices, tía, es que esto llega en un paquete, lo tiran encima de una plancha, lo calientan, te lo ponen en el pan, y el pan, vamos, el que te toque. Entonces, yo creo que hay gran diferencia, está justificado, y la gente yo creo que lo dice porque estaban acostumbradas a un producto de bastante menos calidad. Yo creo que sí, que parten de una base, o sea, que todo se asocia, ¿no? Cuando ya nombras hamburguesas, es difícil. El otro día estábamos en una charla en Saborea de charlas inspiracionales y tal, y hubo uno de los ponentes que dijo, ¿cómo va a ser una hamburguesa gourmet? ¿Sabes? Y luego tuve yo una charla con él. Wow. ¿Cómo no lo va a hacer? O sea, realmente los que estamos haciendo cocina dentro de una hamburguesa, realmente lo único que, por lo que le llamamos hamburguesa, es porque le ponemos dos panes uno encima de otro de burger, porque lo que hay dentro es un auténtico plato muchas veces. O sea, es más, yo muchas veces que no tengo tanto hambre y tal, yo me cojo una hamburguesa de las que haya creado, le quito el pan y me lo como, y es un plato con su papa de los valles, con su carne, con su salsa, su mermelada, ¿sabes? Sí. O sea, realmente es un plato de cocina, y hasta donde te llegue, por un lado, la creatividad, y por otro lado, hasta donde quieras invertir en producto, porque sabes que no hay límite dentro de esos dos panes. Claro. No, habría que ver esa parte que dicen, ¿por qué no puede ser gourmet? Es decir, o qué es lo que está considerado gourmet, porque yo creo que es que por lo menos tenga una calidad, unas calidades aceptables del producto, ¿no? Claro. Y tú estás utilizando una carne que te puede costar 20 pavos el kilo, dices tú, bueno, ¿qué más gourmet quieres que esto, no? Bueno, luego charlando con él, no recuerdo el nombre, él es bastante conocido, y charlando con él, a lo que se quería referir es que como que está un poco prostituido ahora el hecho de llamar a la hamburguesa gourmet, y que luego no tenga ese respaldo del que estábamos hablando. Ok. Vale, te entiendo, sí. Que luego yo también le pregunté, digo, oye, pero ¿y no te pasa esto con los restaurantes también normales? Porque a mí sí, ¿sabes? Que al final el que el precio no respalde la calidad pasa muy habitualmente, no solo en burgers, sí que la burger es algo que está muy en auge y a lo mejor suma más gente al carro, pero a mí me pasa mucho en restaurantes. Me cuesta ir a un sitio y salir de ahí y decir, oye, qué bien he comido, quitando varios que se lo ocurran, y hay muchos restaurantes buenos aquí en la isla, pero si te vas a algo normalito y tal, probablemente salgas más decepcionado que contento. Sí. No, la verdad que en ese aspecto sí. Marco, yo recuerdo que empezaste, es decir, ese emprendimiento que hiciste, recuerdo que hiciste una estrategia que a mí me pareció súper interesante y muy inteligente, ¿no? Y fue utilizar los huecos, digamos, muertos de otros restaurantes para tú comenzar con el proyecto de 8 Burger. ¿Fue así como nace, o cómo nace la idea de 8 Burger? Pues mira, justo estoy ahora en un periodo recordando esos inicios de 8 Burger, porque el otro día en esta formación que hablamos se habló mucho de la sala y de la importancia de transmitir el alma del proyecto y la filosofía del proyecto, y la gente de sala son los responsables de coger toda esa raíz del proyecto, de cómo nació, de qué es, por qué está creado, ¿no? Porque a mí, cuando tú creas un negocio, me parece que tienes la responsabilidad de crear un concepto, no simplemente sacar comida. Entonces,
Ocho Burger no nació para lo que se está desarrollando ahora, ni mucho menos de tener un restaurante. Yo no quería un restaurante, ni nunca pensé en tener un restaurante. Ocho Burger nació para ser un catering de algo exclusivo, de algo que tú pudieras estar en una villa o lo contratases para un cumpleaños o cualquier persona lo pudiese contratar, y yo viniese con mi equipo y te hiciese una selección o como un paseo a través de países por las burgers, ¿vale? Muy curioso. Entonces ese era mi proyecto. ¿Qué pasó? Que yo ya lo tenía súper madurado, había estado trabajando en redes mucho tiempo, había ido alguna vez a alguna hamburguesería famosa, había cogido esa hamburguesa, luego la recreaba en mi casa como tal, entonces estuve, como por así decirlo, calentando el mercado, ¿no? en redes, y la gente ya sabía que algo iba a pasar con las burgers porque llevaba un año haciéndolo en casa y practicando y dándole. Y se dio la oportunidad, unos amigos tenían un restaurante en el centro de Arrecife, se llamaba Distintos, está ahí en la esquinita de cuando vas al parking de la espiral del Boulevard. Ajá. Justo en la esquinita de ese local que no ha ido muy bien nunca, siempre cambia mucho de personal, de propietarios, Sí, y tal. propietario. Pues mis amigos tenían un restaurante ahí, no les iba muy allá y ellos cerraban los domingos. Digo, oye, ¿y si cojo el espacio los domingos y hacemos esta colaboración y yo vengo con mi proyecto de Ocho Burger? Y yo digo, pues genial, tal. Y ahí empezamos, bajo reserva. Solo podías venir, como era un día y no teníamos margen de poder hacer nada con el material. Al día siguiente elaborábamos todo ese día y ese día tendría que salir, era lo más normal. Entonces empezamos en Distintos. Fue un éxito desde el principio, la gente estaba como flipando un poco, ¿no? Con este concepto y en ese momento creo que era mini burger también y tal. Y pues la gente le encantó desde el primer día el concepto, o sea, ya tuvo muy buena aceptación desde Distintos, y ya me empezaron a hacer propuestas otros sitios. Otros locales. Nos pasamos exactamente. Nos pasamos a Salitre, que ya no solo lo hacíamos el domingo, sino que ampliamos al lunes, y ya era domingo y lunes de tal. Días que en teoría estaba muerto aquello, y nosotros teníamos el restaurante lleno, y a veces una fila de 16 y 20 mesas en espera para comer. O sea, fue bastante potente. ¿Y hacías los dos? ¿Hacías el domingo en uno y te ibas luego el...? No. Cuando terminamos en Distintos, que hacíamos solo los domingos bajo reserva, ya nos mudamos a Salitre y hicimos domingo y lunes. Ah, vale, ok. Lo hacías en otro local. Sí. ¿Y cómo te pica luego el gusanillo? Bueno, luego sé que pasaste, lo sé de buena mano, por el kiosco, ¿no? El tener el food truck. Sí, de buena mano. Sí. ¿Eso fue lo que nos unió? Sí, exactamente. Sí. Ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Y bueno, gracias a Iván también de M, que le mandamos un saludo por aquí. Pollito. Sí. Bueno, de Iván, voy a hacer un lazo. Me lo dijo él, así, si le tienes que echar la bronca, se la echas a alguien. Dice, dile que te cuente la anécdota de la villa de Fuerteventura. Hostia. Si no se puede contar, no la cuente, ¿eh? Que no, hay cosas que sí, hay cosas que sí. Bueno, No, cuenta un poquito solo. Mira, fue una locura. Fue la primera vez que salíamos a eventos así potentes, ¿no? Fuimos al Burger Fest a Tenerife, y claro, yo no había hecho un servicio ni de catering ni a nivel festival fuera de la isla. Aquí muchas veces ya incluso cuesta organizarte porque, bueno, siempre te falta algo, son listas, preparar, tal. Pero cuando estás en otra isla es completamente otra película. Claro. El transporte en frío, el tema de coordinar con proveedores y tal. Bueno, yo me iba con una camper, que no sabía dónde iba a meter tanto pan. Yo pensé que, me cabe en la parte de tal. No, es que eran 1000 y pico panes para el fin de semana, ahí en el Burger Fest de Tenerife.
Y gracias a Iván, la verdad que te lo vuelvo a agradecer, siempre se lo agradezco, y siempre digo que ese evento salió gracias a él. Nos consiguió la villa esta que era de un amigo y ahí pudimos almacenar todos los panes. Cuando llegamos a la villa ya estaban los proveedores allí con un palé de panes. O sea, el tema del transporte para allá, tuvimos que dar un montón de vueltas, era mucho más volumen de lo que yo esperaba. Claro. O sea, no lo tenía muy masticado y la verdad que lo sacamos muy bien, pero fue una auténtica batalla. Sí. Fue una locura de logística y de, bueno, que cuando preparas eso y si encima te coges de nuevo y de hacerlo fuera, Total. pues todo se complica. Bueno, entonces Total. lo dejamos ahí, digo, para no tocar más, porque seguramente que después fiesta y rock and roll, como el otro que dice, seguro que hubo un poquito. Qué bien. Marco, la época entonces la retomamos, la de Food Truck. Era para empezar, porque fíjate que yo viví una época muy complicada. Bueno, yo creo que fui de los primeros que tuvo y tenía todas las puertas cerradas. Porque no te dejan, es decir, montar el food truck en ningún sitio, a menos de que sea suelo privado. En suelo público tú vas a pedir una licencia de un ayuntamiento, un permiso, cualquier cosa, y todo eran negativas. No sé si ahora mismo está igual, han pasado bastantes años, ¿no? Pero puedo imaginar si ahora que ya se ha abierto mucho más esa veda, sigue habiendo mucha restricción. Me imagino cuando que cuando yo empecé a preguntar y tal, eras el único que tenía un food truck aquí. Sí, o sea, sí, exacto. Básicamente. Sí, y era complicado, lo pudimos colocar gracias a Espínola en el centro comercial Dayland y ahí comenzamos y la verdad que muy contentos porque fue una época muy buena y donde también descubrimos un concepto que fue el tema de arepas y tal y fue espectacular también. La verdad que el food truck fue un inicio bien y a mí me alegró muchísimo porque ese food truck tuvo historia, es decir, fíjate que antes de vendértelo a ti, lo vendimos a Gran Canaria y me lo devolvieron. Me acuerdo por el problema de la Sí, nevera. porque decían, no, que la nevera tiene... Digo, a ver, puedes repararlo y yo me hago cargo si hay cualquier problema y tal. No, digo, mira, yo no quiero ningún tipo de problema, tráemelo, te devuelvo tu dinero, lo devolvimos. Muchas gracias a esta gente de Tenerife porque al final me lo quedé yo. Siempre lo recordaré. Y se lo decía a mi mujer, digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Digo, Total. Mira, al final se lo damos a alguien que a ti te sirvió de impulso también brutal para tú desarrollar y hacer cosas. Y me alegra que haya sido ¿sabes? El principio de muchos negocios y de gente que después puede emprender, porque todavía está por ahí dando rueda con otras cosas y tal. Y pasó a los chicos de Brasa y Humo que empezaron con él y ahora cogieron uno más grande también. Entonces, sí, que ampliando. Sí. No, la verdad que era muy práctico y muy bien. Marcos, hemos tocado 8 burgers. Sé que después tuviste un concepto que también me pareció, la verdad, que genial. Y fue que en el mismo local unir dos conceptos. Uno por la mañana y otro por la tarde. Por la tarde 8 burgers, pero por la mañana 8 cake, ¿no? Como dice Bad Bunny, por la mañana café, por la tarde ron, ¿no? Pues... Sí, la verdad que bien. ¿Qué tal el de 8 cake? 8 Cakes era un proyecto que tenía muchas ganas para que me desencasillaran también un poco solo de la burger, ¿no? Porque realmente, como decíamos antes, la burger es burger, ¿no? Y todo el mundo, por mucho que la elabores dentro, como que se quedará en una burger. Y para mí realmente es cocina, o sea, todo es cocina. Da igual si te dedicas a la pasta, da igual si te dedicas a los arroces, da igual si te dedicas a la hamburguesa. Realmente lo que más predomina aquí es la pasión con lo que hagas, el producto que uses y tu filosofía al cocinarlo, ¿no? Claro. Creo que para mí eso es lo que tiene valor y no encasillarlo en ningún sitio, sino abrir un poco la mente y ver que dentro de 2 panes o encima de un plato o en una tabla de madera o tal, lo que tú hagas no tiene límites, ¿sabes? Claro. Entonces, quería darle una vuelta y quería trabajar un poco porque, claro,
A mí me encanta la comida sana, me gusta las tostas, me gusta la ensalada, me gustan los desayunos, me encanta el matcha. Yo llevo más de 9 años tomando matcha, incluso he estado distribuyendo matcha de una persona que conozco de Madrid que abrió la primera matchatería en Madrid. O sea, lejos del movimiento sano que hay ahora, yo llevo alimentándome como muy sano y cuidándome bastante la alimentación. La gente pensará que como burger todos los días y que estoy bendecido por Dios porque no tengo barriga. No. Pero no, yo como muy sano. También como mucha burger. Pero mi alimentación en general es muy 8 cakes. Claro, es a lo que iba, que tenía muchas ganas de ese proyecto, un poco más cuidado. Sin tanta salsa a lo mejor, ¿no? Que puede ser lo que la gente llame más fat de nuestras hamburguesas, ¿no? Que sí que llevan salsa y tal. Pero sí, me apetecía mucho ese concepto y el tema de las tartas, ¿no? Hacer como lo mismo que las hamburguesas, ¿no? Ese paseo por países desde la hamburguesa, pues lo mismo lo hice con la tarta. Pues hicimos tartas inspiradas en países con quesos característicos de cada país y me sigue pareciendo un concepto súper acertado, súper divertido. ¿Qué pasa? Que sabemos cómo está el tema con el personal y ha sido imposible seguir llevándolo a cabo porque necesita gente formada para el tema del café, ¿no? Que ahora está tan de moda el café de especialidad y todo esto, y es muy complicado conseguir a baristas y es muy complicado conseguir en general a personal. Sí. No, lo del personal es de locos ahora mismo como está. Sí. Y bueno, pues preferí centrar toda mi atención en Ocho Burger, que es el proyecto principal, y está en stand-by. Así que os voy a dejar una pepita de oro aquí. Se está cocinando ahora algo para darle la oportunidad a alguien que haga algo como lo que yo hice en Ocho Burger allá. Ajá. O sea, que alguien venga por la mañana. Es un concepto que muchos conoceréis. A mí me gusta mucho. Es una persona que hace pues ciertas cosas estilo brunch y no tiene local, lo hace en su casa y tal, pero a mí me encanta su manera de hacerlo. Su marca está muy definida, me gusta y se ve que le pone cariño y entonces con alguien así me gustaría mucho crear lo que probablemente se cree ahora que va a pasar. Porque justo, bueno, te hice la pregunta, pero no sabía que ya no estaba por la mañana 8 Cake. Okay, lo paramos hace ciertos meses porque estaba empezando a tener falta de personal por la noche y falta por la mañana. Digo, mira, no puedo tener 2 quebraderos de cabeza cuando realmente si uno a todo el equipo tengo un proyecto completo. Sí. No, a ver, lo del personal, y yo te lo digo, es muchas de las partes que está demasiado complicado conseguir gente cualificada o gente que tenga ganas, ¿no?, de trabajar, porque la verdad sea dicha, hay mucha gente que prácticamente no tiene ganas de trabajar y como dices tú, le ves un currículum y ha estado en 20 sitios, ¿no?, en menos de un año, y dices tú, pues yo no sé dónde está el fallo, ¿no? Y probablemente después venga y diga que el fallo es el empresario, ¿no? Sí. No eran conceptos que me gustaban, no se adaptaban a lo que entonces, sí que puede ser un poquito ese el problema. Ahí me gustaría tocar un poco ahí en ese tema, porque es un melón fuerte y estamos viviendo un cambio generacional que yo invito a toda la gente joven que se levante de la cama, que suelte el móvil por la mañana y que piense en qué le hace feliz, porque realmente estamos en un momento de que creo que todo el mundo está como más centrado en sentarse en una mesa a tomar cerveza con sus amigos, que está genial, pero que realmente hay una base detrás y eres tú como persona individual primero, luego comparte con quien quieras, pero creo que es muy importante levantarse con algo que hacer, algo que te motive, tu propósito, ¿no? Sí. Escalar en cierta cosa, ya sea a nivel personal, laboral, lo que sea. Un deporte o un hobby o un trabajo que lo conviertas en todo, algo, ¿sabes? No sé. Es que yo creo que el problema nos pasó mucha factura, yo creo que la pandemia, ¿no? Esa parte donde creo que todos nos asustamos por decir es que cualquier día viene algo que no está y no hemos vivido, ¿no? Sí. Y creo que la gente se obsesionó mucho con que ahora hay que vivir
más que trabajar y no saben que es un binomio que hay que tener juntos, ¿no? Porque es cierto que, vale, hay que intentar a lo mejor trabajar no lo menos posible. Yo creo que es lo que dices tú, ¿no? De descubrir y de probar, pero trabajar en lo que te gusta. Para que se dice que cuando trabajas en lo que te gusta, pues nunca trabajarás, ¿no? Sino que al final estás haciendo algo que te gusta, y yo creo que es lo importante. Pero creo que también es yo creo que no tiene la culpa ni el empresario ni el trabajador. Evidentemente hay un ente en medio que todos sabemos quién es, ¿no? Entonces hay un ente en medio que es el que se encarga de tener peleados a los empresarios con los trabajadores, en que no se pongan de acuerdo, evidentemente, porque al final un empresario tiene una empresa y lo que quiere es tener bien a los empleados y que los empleados rindan, que los empleados disfruten, que los empleados estén bien. Y los empleados que quieren, pues estar en un trabajo donde estén a gusto y donde estén bien. Y eso se puede lograr, pero hay muchas veces que este ente te lo impide de todas las maneras, donde te sube los IRPF cada año, donde parece que el que baja el sueldo es el empresario, y realmente te están cobrando más impuestos. Yo lo decía, yo tenía en cocina una chica que para nosotros era espectacular, muy joven. De hecho, creo que cuando nosotros terminamos te digo, mira, hazle una entrevista y tal, porque era, vamos, una crack. Y muy joven, ¿sabes? Con solo 23 años. Y me daba una impotencia cada vez que veía la nómina y veía la cantidad de impuestos que le quitaban. Porque hay que decirlo, es decir, lo que tú no puedes hacer es pagar una nómina de 2.300, 2.400 pavos por un trabajador y que el trabajador se lleve 1.300. Es que es una locura. Es bastante complicado trabajar así y sacar los números así, es bastante complicado. Es que no entiendo muchas. Eso es como lo más brusco de todo, ¿no? Pero ya empezamos por el tema de lo que nosotros ya pagamos mismamente por crear, o sea, una empresa. O sea, ya empiezas por un autónomo que tú para trabajar ya tienes que pagar, y da igual lo que generes, que siempre vas a pagar esto, cada vez sube más, sin importar lo que tú generes ni nada. O sea, es algo que va completamente independiente. Tú pagas esto y ya está. O sea, y pagas más porque también me da a mí la gana y no te respaldo este pago por ningún lado. O sea, es como tener un tercer socio, es como tener otro socio. Lo es. No es como tenerlo, es un tercer socio. Es tener un socio que no te aporta nada, que siempre te está tratando de buscar las cosquillas y buscarte a ver qué estás haciendo mal en vez de formarte para hacer algo bien. Y que se lleva el dinero sin avisar. O sea, realmente es como este socio que tú te quitarías de la sociedad por él, pero sin poder hacerlo. O sea, sí. No, en esa parte es complicado y mucha gente no lo ve. Yo con mucha de la gente que hablo se lo explico. Digo, mira, cada vez que vas a una cafetería estás pagando impuestos. Cada vez que compras algo estás pagando impuestos. Cada vez que cobras y que trabajas pagas impuestos. Entonces hay que... Cuando regalas, cuando vendes, todo, cuando compras... Absolutamente, en todo momento pagas impuestos. Y es como yo le decía a mucha gente. Digo, tú no puedes calcular lo que hablábamos. Mucha gente dice, bueno, una hamburguesa de 16 euros. Pero es que esos 16 euros no son los que va a ganar el empresario por la hamburguesa, ¿sabes? No va a ganar esos 16 euros. Va a ganar esos 16 euros menos todos los impuestos que haya que pagar, el local, lo que lleve el local, lo que lleve cada empleado que tenga, todo. Y al final, como muchos han hecho, bueno, está en internet y han hecho otros los números, no hace falta hacerlos nosotros, está calculado que es un 50%. Es decir, si de la hamburguesa tú estás cobrando 16, al final lo que quedan son 8. ¿Sabes? Entonces, 8, te pones a mirar el material y lo que te gastas y dices tú en qué estamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, la verdad que es complicado. Lo del personal es una locura. En Lanzarote tenemos esa suerte que por lo menos aquí trabajo hay, ¿sabes? Aunque haya mucha gente que se empeña en decir que no, porque
yo no paro de ir y de ver en cafeterías se necesita personal. Trabajo hay. Tal. Y lo que pasa es eso, que después llega y no hay ganas o prefieren estar en casa o bueno... Que yo creo que se ha perdido un poco eso de que cuando son jóvenes, a lo mejor también por el tema, mucho estímulo en redes, ¿no? Y mucha venta de que puedes ganar sin trabajar tanto, ¿no? Yo creo que al no estar tan estimulados de esa manera nosotros en nuestra época que éramos jóvenes, a lo mejor sí que la única manera real que tú concebías de ganar dinero pues era esforzarte y tal, que realmente sigue trabajar. siendo igual. O sea, en ese aspecto no ha cambiado nada. Realmente lo único que ha cambiado es esto que te venden, ¿no? De que lo consigues fácil o trading o tal. Todo, o sea, todo, hasta lo más, hasta la cosa que más dices tú, pues con esto lo hago más rápido. No, es que para hacer trading tú tienes que estudiar gráficas muchísimas horas, tienes que entender los movimientos y tal, no es poner dinero y ya está. No. Para eso vete a una tragaperras que tienes la misma probabilidad de ganar o perder. No. Todo de lo que saques dinero tiene un esfuerzo detrás y tiene una dedicación. Todo, hay mucha gente que cree, pero porque, como dices tú, es decir, es cierto que las redes también ven mucha gente, mira, pues este gana tanto con TikTok, con Instagram, que se les quede claro. Señores, ni TikTok ni Instagram te va a sacar de pobre, es decir, tienes que ser muy bueno y tener un contenido de mucho valor para tu poder vivir de una red social, ya sea YouTube, ya sea la que sea. Eso es justo lo que digo, que nosotros vemos como el vídeo, pero tú no ves el trabajo que hay detrás. Claro, es decir, es que eso no o sea, es decir, aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos grabando ahora, pero ahora tú irás a casa, seleccionarás todas las imágenes, harás los cortes necesarios, meterás imágenes, o sea, lleva un trabajo que la gente ignora, como solo vemos el resultado, ¿no? En redes. Sí. Vemos el resultado, pero no vemos todo lo que hay debajo de esa punta del iceberg, ¿no? Claro. Que es el vídeo. Y no solo eso, ese trabajo que tú dices, que lo hace, yo en mi caso, por ejemplo, cada semana, ¿no? Cada vez que entrevisto a alguien, preparo todo, el trabajo que lleva, las horas que lleva, y después que no es remunerado. Es decir, porque tú tienes un proceso donde tienes que hacer a lo mejor 100 vídeos o a saber cuántos hasta que al algoritmo le dé por mostrarte más y que tengas una serie de una cantidad de seguidores y tal para poder monetizar algo. Total. Monetizar algo. Pero es que hasta que llegue ese proceso hay tanto trabajo detrás que la gran mayoría después lo dejan. Total. Porque no tienen lo que estamos diciendo, es decir, ese esfuerzo que también se necesita en redes, es decir, no es hacerlo y decir, no, yo ya estoy ganando dinero con el primer vídeo que subo. No, exactamente. No, es que esto no funciona así. Creo que es eso lo que aleja a casi todo el mundo de continuar con cualquier proyecto, porque si tú empiezas por dinero te vas a ir. Sí. Entonces, si tú no estarías dispuesto a hacer esto gratis, realmente no vas a llegar a nada con ellos. Exacto, sí. O sea, sinceramente. Y fíjate que antiguamente se hacía, ¿no? De que llegabas a un trabajo, a mí mi padre me lo decía también, y decía, tú llegas al trabajo y preguntas cuándo hay que empezar y a qué hora tengo que estar aquí, y ya está. Y ya el sueldo ya se verá, ¿no? Lo ponía, sí. Ni tanto ni tampoco, pero ya hoy en día yo tuve entrevistas donde lo primero que te preguntaba es ¿cuántos días de vacaciones tengo? Sí. Esa era la primera pregunta. Y ya si tú, ya un tipo que no ha empezado, ya te está preguntando que cuándo van a ser sus vacaciones, imagínate. Dices tú, bueno, a ver, que no es que esté mal, porque tus vacaciones las vas a tener y tienes derecho a ellas, pero que empieces por ahí, creo que no está muy bien. No, yo he tenido entrevistas en las que me he sentido yo entrevistado. O sea, que parecía que eran ellos los que me estaban a mí, en plan, mira, no, yo quiero trabajar solo fines de semana, tal, ¿sabes? En plan de... Qué bueno. Marcos, por ir, ya estamos en el pueblo otra vez, por ir un poquillo así acabando, pero quería dos cosas. Primero, ¿qué tal el viaje, tío? Porque vi en redes este último viaje que hiciste a Indonesia, ¿era? Vietnam. A Vietnam. Y para que me cuentes un poquito del viaje, así, alguna cosita curiosa que siempre me gusta. Y luego que me digas también nuevos proyectos, ¿no? Si tienes alguna cosita ahí que vaya a salir.
los dos es lo mismo, o sea que Mira, sí. qué bueno. Mira, este último viaje a Vietnam fue brutal, la verdad que fui con las ideas bastante claras, quería crear contactos allí con familias que estuviesen dispuestos a acogerme y a poder cocinar y compartir recetas con ellos y que me dieran la posibilidad de venir con grupos de gente también interesada como yo. Y también fui a crear contactos pues con los alquileres de motos. Fui con la estrategia bastante definida porque el proyecto que tengo tantas ganas y en el que uno todavía más pasiones mías ya son los viajes en grupo. El tema de organizarle estas salidas, concretar con las familias que vamos a estar conviviendo, cocinando con ellos todo el día, compartiendo recetas, porque realmente aprender está bien, pero entregar también, o sea, yo allí cociné tartas de queso, había una niña vietnamita allí, vecina, que nunca había probado una tarta de queso y el ver cómo prueban una receta tuya y alucinan y tal, pues a mí eso es algo, ¿sabes?, que me vuelve loco. Pues el viaje fue increíble, la verdad que es una cultura, yo he estado, es la tercera vez que estoy en Asia, estuve en Tailandia, que también estuve en Chiang Mai conviviendo en un poblado sin agua y sin luz. Esta fue la experiencia más heavy que he tenido en cuanto a viaje. Wow. La primera vez que fui a Tailandia estuve en Chiang Mai, en el norte, y me metí en un poblado a 6 horas caminando de la última carretera en medio de la selva con una familia que me acogió y estuve cocinando con ellos durante una semana en un poblado que no tenía ni agua ni luz corriente. O sea, algo bastante heavy. Bastante heavy, duchándonos en cataratas, tal, durmiendo en tablas de madera, ¿sabes? Es una experiencia fuerte, porque obviamente es fuerte, algunos ni siquiera pues hablan muy bien inglés y tal, pero fue súper bonito, la verdad que increíble. Acabé sin poder grabar, sin nada y simplemente limitándome a vivir la experiencia, porque claro, yo llevaba muchas cámaras, llevaba tal, pero una vez que se me queda sin batería, se acabó. Sí. Tienes que llevar uno solar de este para... Sí. Y ahí me empezó a interesar todo el tema este. Filipinas lo volví a hacer. Ahora volví a Vietnam y dije, mira, tengo ya que llevar esto al siguiente nivel y es traer a gente a que experimente esto que yo estoy flipando conmigo. Vale. Y entonces el viaje consiste, bueno, estos viajes en grupo consisten en aventura en moto, que es una de mis pasiones más grandes. Llevo andando en moto desde muy pequeño. Mi padre es un apasionado de las motos y me he criado desde pequeño escuchando motos de alta cilindrada y viendo cómo estamos en el taller y tal, y yo siempre he estado en circuito de pequeño, me gustaba andar mucho con motos de carreras y tal, y entonces estas rutas en moto grandes por Asia y tal, con la cocina, y ya estamos viajando, estamos andando en moto, está todo lo que me gusta a mí en el mismo saco. En el mismo pack. Sí. Vale. Sí. ¿Y Así qué que haces? genial. ¿Algún evento o vas a, bueno, pondrás en redes el tema de... Sí. Para que se apunten y la experiencia trata de viajar a Vietnam en grupo y vivir esa experiencia que ya Este has vivido año tú. nos volvemos en septiembre, del 1 al 15 estamos ya cerrando equipos y demás. Y bueno, todavía quedan plazas, así que si quiere alguien claro. está interesado en venir, pues genial. Tengo la publicación en mi Instagram personal y en el de 8 Burger también. Vale. Y nada, va a ser histórico. O sea, es que es algo que está como muy bien estudiado desde el inicio de la llegada a Hanoi, que estaremos en un lago muy famoso donde van los señores mayores a hacer tai chi y tal, y a mí me encanta ir ahí por la mañana, ponerme a hacer los primeros ejercicios del día, carrerita alrededor del lago, visitar las cafeterías más famosas como The Coffee Notes, y sitios muy emblemáticos de por allí. Hay una calle que es de librerías antiguas, también está increíble. Me parece que tiene mucha historia, no solo gastronómica, que es el sitio gastronómico más heavy en el que he estado. Creo que es el que más tiene recomendaciones Michelin por metro cuadrado del mundo. ¿Sí? O sea, no me atrevería a decir el dato fiable, pero es que tiene muchos puestos callejeros con recomendaciones Michelin. Mío, pues... Y fíjate que después se ven vídeos por ahí que vemos de Asia, que se ve la verdad que más a lo contrario, ¿no? A cómo pueden comerse eso, que a que sea una recomendación Michelin, ¿no? Con ese prestigio.
Entonces, yo creo que lo que vemos más de India, a lo mejor, de eso. puede ser, sí, también es verdad. En Sí. Asia, o sea, la Cuidan más parte esta en Vietnam, o bueno, si te vas a Japón ya ni te cuento, los puestos callejeros yo no he estado, pero por lo que veo, ¿no? Veo Ajá. muchos vídeos y tal, es como comer en un restaurante, tal cual. Son muy sibaritas, muy detallistas con todo y está todo como muy pulcro, muy impoluto, sí. Qué bueno. Pues Marco, genial, tío. No sé si queda alguna cosita así, si esa es la novedad, porque emprendimientos de momento a seguir con 8 burger a full. De momento Y- estamos haciendo crecer 8 Burger. Sí. Probablemente tengamos una segunda ubicación pronto. Se está qué cocinando bueno. una segunda ubicación pronto. La idea es que sea el primer local piloto de la franquicia 8 Burger. Es un diseño ya mucho más pulido que el primer local, que lo hice yo Sí. con lo que tenía a mis manos. y Pero tal. bueno, genial, está en una ubicación también Sí. que está muy de moda, ¿no? Porque todo con lo que es la zona del Charco, la iglesia de San Ginés, toda esa parte, la verdad que está genial. Pues nada, por aquí estamos ya llegando. No sé si te queda alguna cosilla más así en el tintero. Dejaremos de todos modos en redes sociales pues los enlaces a 8 Burger, a lo del viaje sobre todo, para si alguien que le guste tanto la gastronomía como viajar en grupo. Creo que es una oportunidad espectacular también para ir a un sitio de esos que uno siempre a lo mejor va con un miedo Sí. de ir solo Sí. o que la agencia con la que vayas no, pues ya Sí. yendo con alguien que ha estado allí y que te va a tener como guía, pues creo que es perfecto, ¿sabes? El lema del viaje es: viaja diferente, vuelve diferente. O sea, Qué mis bueno. viajes no son nada turísticos. Entro Sí. en pueblos o en sitios donde la gente me mira como: ¿qué hace este tío aquí? Ahí es donde tienes que estar. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Esa parte está súper bien. Total. Pues Marco, Oye, ha sido un placer. muchas gracias, tío. A ti. Seguimos en contacto y probablemente haya más entrevistas seguro, porque Genial. ya cuando vuelvas otra vez de Vietnam me cuentes un poquito más, nuevas aperturas, nuevas Perfecto. cositas. Seguro sabes. que la próxima vez que nos veamos hay más cosas. Porque... Claro. A ver, es que esto es así. Hoy hay una cosa, pero mañana hay muchos más. Y nada, los seguidores, muchas gracias Familia. por todo y nos seguimos viendo en redes. Suscríbanse, como les dije al 8 principio. Burger, Wismark, Todo. cositas Así que personales, laborales, ahí está todo. ahí tenemos todos los enlaces. Chao. Chao, familia.